Que el Señor les bendiga. Estamos contentos de estar aquí de nuevo y vamos el día de hoy a concluir con la serie titulada La vida y el ministerio de Jesús. Amén. Antes de hacerlo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a retener su palabra y que no seamos, como lo dice la Escritura, tan solamente oidores, sino que su palabra pueda caer en buena tierra y producir fruto al ciento por uno. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Pido Dios en esta hora que a través de tu palabra nosotros podamos ser transformados, podamos ser cambiados conforme a la imagen de Jesús. Sabemos y entendemos que la cultura, el entorno, lo que nos rodea viene en ocasiones a formar eh, algo en nosotros, viene a formar en nosotros carácter y diferentes filosofías, y pedimos Dios que nuestro carácter, que nuestra filosofía, nuestra forma de conducirnos en el mundo sea en base a la vida de Jesús, sea en base a la palabra. Ayúdanos a retener tu palabra, ayúdanos, Señor, a que en nosotros tu palabra, Dios, produzca fruto al ciento por uno. Todo esto lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, el día de hoy yo quiero continuar esta serie que he estado compartiendo por estas últimas semanas, y entiendo que hay muchos temas más que podemos agregar a esta serie, pero creo que el punto lo hemos hecho. El punto es mirar y aprender de la vida de Jesús e imitar a Jesús y ser más como Él. Hoy decía, quiero concluir esta serie, y la principal razón por la que comparto esta serie, es imposible imitar a alguien a quien nosotros no conocemos. So, al yo conocer más y más a Jesús, yo empiezo a adoptar ese comportamiento. Una de las cosas, yo tengo varios hijos, y una de las cosas que se me hizo muy curioso en una ocasión al mirar a uno de mis hijos, estando yo parado de cierta forma y él de una temprana edad, muy chico, de repente lo miré que él estaba queriendo imitar mis pasos y mi postura. Y eso pasa, entre más nosotros nos llenamos de la palabra, entre más nosotros nos familiarizamos con la vida y el ministerio de Jesús, cuando estemos en diferentes circunstancias de nuestra vida, vendrá a nuestra mente, el Espíritu de Dios traerá a la memoria la forma en la que Jesús respondió, la forma en la que Jesús actuó, y de esa manera nosotros podemos ser más como Jesús, imitar su vida, imitar sus pasos. Para ser más como Jesús hay que conocer a Jesús. Amén. Eso es lo que hemos estado tratando de comunicar, es lo que he estado tratando de comunicar estas últimas semanas, resaltar algunos detalles que miramos nosotros en su vida y en el ministerio a lo largo de estos 3 años, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Creo que como creyentes es importante, no importa cuántas veces nosotros ya lo hayamos leído, siempre vamos a encontrar algo nuevo. El Espíritu Santo de Dios siempre va a buscar la manera de enseñarnos y mostrarnos algo nuevo. Eso que siempre sea nuestro pan diario, el alimentarnos de la palabra y mucho conocer la vida y el ministerio de Jesús. Cuando miramos nosotros la Biblia nos damos cuenta que es el mejor y es el único manual de cómo ser un verdadero, cómo ser un genuino discípulo seguidor de Cristo. Ya lo decía, que cuando hablamos de religiones, denominaciones y diferentes, ahorita escuchamos hablar muchos términos, y todos de alguna forma se categorizan como cristianos, se dicen ser cristianos. Y he estado explicando mucho que el decir soy cristiano no es
pertenecer a una denominación. Decir cristiano no es pertenecer a una religión o a un cierto grupo de personas. Ser cristiano lo entendemos desde los principios de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, que se le dio a estas personas que eran seguidores de Cristo, que eran discípulos. La palabra discípulo quiere decir, viene de algo que quiere decir aquellos que tienen la disciplina, aquellos que son alumnos, aprendices de Jesús, del Maestro. Y es importante que entendamos, no me hace cristiano a mí ir a la iglesia, no me hace cristiano a mí pertenecer a una religión o a una denominación, me hace cristiano a mí el yo ser más como Cristo. Y para yo ser como Cristo necesito saber cómo Él es, cómo Él anduvo aquí en la tierra, qué es lo que piensa, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Entonces espero y hayamos aprendido algunas cosas durante esta serie y que continuemos aprendiendo mientras nosotros dedicamos a nuestro tiempo personal en el estudio de la palabra. Es en la escritura que nosotros encontramos cómo Jesús hace la invitación al cristianismo, y no solamente hace la invitación, pero pone ciertas condiciones y da a conocer ciertos requisitos de un verdadero y un genuino seguidor de Cristo. Hoy, y yo lo digo esto con mucho respeto, pero se ha hecho muy fácil decir, ya caes en la categoría de cristiano. Cuando hablamos y miramos, se habla de esta oración de fe. En inglés lo conocen como the sinner's prayer. Y la vida cristiana, en mi punto de vista y de acuerdo a lo que leo en la escritura, es mucho más que nada más repetir una oración. Es mucho más que nada más hacer una confesión. Jesús hacía la invitación y ponía ciertas condiciones. Para introducirme al mensaje del día de hoy, quiero que leamos el capítulo 14 del libro de Lucas. Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Y la Biblia nos habla, y el ministerio de Jesús era muy atractivo. Atractivo porque estaba Jesús obrando milagros. Imagínese usted un paralítico que la comunidad lo conoce como el que toda la vida ha estado ahí en el lecho, ha estado ahí en el suelo, no puede caminar. Imagínate al ciego que la comunidad conoce, al endemoniado ese que nadie se le quiere acercar, y de repente llega Jesús, levanta al paralítico, sana al ciego, puede recobrar la vista. El endemoniado ese de repente ya lo mira uno bañadito, lo mira invitando a la familia a conocer a Jesús. De repente está Jesús rodeado de multitudes que están detrás de él. Miramos milagros como la multiplicación de los panes, de los peces, cómo las redes se llenan. Está la gente mirando estos milagros sobrenaturales. Está obrando milagros en las suegras, en los amigos, en las personas que tienen flujo de sangre. Milagros por todos lados. Y está ahora la gente empujando para acercarse a él, multitudes rodeándole, y hasta ese punto muchos quieren seguir a Jesús. Pero de repente miramos aquí en el libro de Lucas, el capítulo 14, verso 25, nos dice la escritura: grandes multitudes iban con él. Note bien, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. En otras palabras, él está caminando hacia adelante y hay multitudes siguiéndole, pero llega un punto que se detiene, se da la vuelta y los ve directamente. Se detiene y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos. Y esta palabra aborrecer, si usted la busca en el original, quiere decir amar menos. En otras palabras, poner en un segundo lugar. Comienza Jesús
a decir, está bien que tú me quieras seguir, está bien que tú quieras ser un seguidor mío, está bien que tú quieras caminar conmigo, pero está poniendo una condición. Si tú quieres ser un cristiano, si tú quieres ser un discípulo mío, hay ciertos requisitos y hay ciertas condiciones. Les hace la invitación, pero aquí se detiene y comienza a decir los detalles de seguirle a él. Dice, si no aborrece a hermanas y aún también su propia vida, no puede ser dice la escritura, mi discípulo. Y es el discípulo que aprende a ser como Cristo, a ser como el Maestro, a ser como Jesús. Entonces, muy importante, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo siempre lo he explicado de esta manera. Si usted tiene un hijo que acaba de terminar la secundaria y está listo para irse a una universidad reconocida, usted no puede decir, yo voy a enlistar a mi hijo a Harvard, voy a enlistarlo en la mejor universidad. Cuando usted quiere enlistarlo en la mejor universidad, ellos dicen, vamos a mirar cuál ha sido el nivel académico de esta criatura. Queremos nosotros saber si esto va a poderse llevar a cabo, porque hay ciertos requisitos. Es para usted ser un estudiante de esta universidad, usted tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguir al maestro, al rabí, al mejor ejemplo de la humanidad, Jesús no hace o trata por así decirlo, engañar a las personas a seguirlo. Y es importante que nosotros entendamos, porque la idea de hacer la invitación al cristianismo no es querer engancharlos con una buena música. Oye, aquí el ambiente está bien, está bien, está bien. Y éntrale, te invito. Y de repente, no, Jesús no era su forma de ofrecerlo. Vienen todos siguiendo, sí, les gustan los milagros, les gustan lo sobrenatural, pero les dice, vamos a poner algo en claro aquí. El que quiera ser como yo, para ser como yo, primero tiene que ser mi discípulo, tiene que ser mi seguidor, tiene que ser mi alumno, pero para poder ingresar a esa universidad, para ingresar y ser ese alumno, hay algunas cosas. Necesitas ponerme a mí en primer lugar, dice Jesús. Y número dos, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz que nosotros cargamos es un simbolismo de esas dificultades que nosotros vamos a atravesar en la vida. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, no es un equivalente o un intercambio a que te voy a servir, pero ahora quiero que todas las cosas me vayan bien. Hay mucha gente que cree que el acercarse al cristianismo es nada más con el interés de que la vida cambie y ya no tenga yo problemas. Me acerco porque tengo problemas matrimoniales y quiero que esos problemas matrimoniales se acaben. O tengo problemas con un hijo y me acerco porque quiero que se acaben. O tengo una enfermedad y quiero... No, dice, tienes que aprender, número uno, a ponerme en primer lugar, y número dos, tienes que cargar tu cruz. En otras palabras, vas a seguir teniendo luchas, vas a seguir teniendo problemas, pero tienes que seguirme. Entonces, pone unas condiciones sobre el seguir al maestro. Y el que no lleva su cruz, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El versículo 28 del capítulo 14 dice, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? Entonces quiero que pongamos esto en perspectiva. Está una multitud siguiendo a Jesús. Está Jesús queriendo extender su reino. Obviamente le interesa que personas lleguen a Él, que sean
cambiadas, que sean renovadas. Están las multitudes y le dicen, tantito, espérense tantito. Hay condiciones. Y comienza a hablarle. Necesitan ponerme a mí en primer lugar. Y número 2, necesitan asegurarse de cargar su cruz y seguirme. Comienza y le dice, porque ¿quién de ustedes, mientras usted va a edificar, y creo que nadie en estos días edifica una torre, pero muchos en su casa convierten un garage en un estudio, o de repente hacen un Porsche que le llaman detrás de la casa, o hacen una área de cocina en su patio. Antes, dice Jesús, de ustedes hacer o cerrar ese garage, o antes de ustedes hacer esa extensión de Porsche, ¿quién de ustedes nada más le llama al contratista y empieza a gastar sin realmente sacar cuentas? Lo primero que hace, le llama a una persona que le haga un presupuesto. Oye, ¿cuánto me saldría? Tengo que ir a la ciudad a ver cuánto me va a salir los permisos. Antes de nosotros tomar el paso de hacer el cambio, necesitamos sentarnos primero a calcular los gastos. Y Jesús, muy interesante, le dice a las personas que le están siguiendo, antes de que ustedes tomen esa decisión de seguirme, en otras palabras, siéntense en primero para ver si tienen lo que se necesita, saquen la cuenta y entonces sí, síganme. Muy diferente a querer de alguna forma manipular a que las personas tomen una decisión. Jesús les habla muy claro y pone otro ejemplo. El versículo 33 dice, así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser, dice la escritura, mi discípulo. Entonces, es bien importante que nosotros leamos bien la escritura y entendamos el compromiso que conlleva el ser un creyente, el compromiso que conlleva el ser un discípulo y un genuino, un verdadero cristiano. Sabemos que no es algo que surge de la noche a la mañana, es un proceso. Más adelante voy a hablar cómo es como una carrera que nosotros debemos que correr con paciencia, nos dice la escritura. Pero aquí están las palabras y las condiciones. Miramos la invitación, miramos la condición y los requisitos que Jesús delinea para nosotros seguirle. Entonces, a lo largo de esta serie he estado compartiendo diferentes puntos que nos ayuden a resaltar la vida y el ministerio de Jesús. Como primer punto, quiero repasar un poquito los sermones que he estado compartiendo, los temas. Al principio inicié compartiendo cómo el éxito de Jesús se debió mucho a que inició su ministerio en ayuno e inició su ministerio en oración. Al estar compartiendo sobre esto, miramos un ayuno extenso donde él sujeta su carne y su espíritu lo fortalece de tal forma que tiene una comunión directa con el Padre. Lo mirábamos en la oración a horas oscuras, muy temprano en la mañana, muy tarde en la noche y durante el día. Estamos mirando que Jesús encontraba espacios, encontraba tiempos para comunicarse con el Padre. Usted quiere ser un cristiano genuino, necesita practicar estas actividades espirituales en su vida, el ayuno y la oración, la comunión con el Padre. Miramos un poco acerca del carácter, de lo que es la persona de Jesús. Empezamos a mirar cómo tenía compasión cuando miraba la ciudad. Miramos diferentes expresiones que al ver la ciudad lloró. Y miramos cuando escucha y está mirando que la familia de Lázaro había experimentado esa pérdida familiar. Nos dice la escritura que Jesús lloró.
Mirábamos diferentes aspectos donde, aunque era tranquilo, aunque era compasivo, en ocasiones mostró esa ira al mirar que estaban haciendo del templo un lugar para vender y para lucrar. Entonces, a lo largo de la escritura, fuimos mirando los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cómo vamos mirando diferentes aspectos del carácter de Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos aprender estas cosas. Le decía, a muchos la filosofía hogareña o humana nos ha enseñado, hijos, si a usted le pegan, no se deje, pégueles para atrás. Y cuando miramos y leemos el Sermón del Monte, está Jesús diciendo, si te hieren en una mejilla, ponle la otra. Miramos cómo estaban en el proceso de Jesús llegar a la cruz, estuvieron maltratándolo y él habiendo podido llamar a estos ángeles a defenderlo, dice la Biblia que enmudeció y no abrió su boca. Entonces, hablamos sobre el carácter de Jesús. Hablé un tema de cómo Jesús está en contra de la levadura de los fariseos. Hay un peligro enorme en lo que llamamos legalismo o la religiosidad. El legalismo o la religiosidad viene a levantar ciertos, yo lo llamo de esta manera, ciertos patrullas espirituales que se introducen a la iglesia solamente para estar cuidando quién hace o quién no hace, estar criticando por qué lo hace así, por qué pusieron a él, por qué dejan a él. Y cuando Jesús le hablaba con sus apóstoles, discípulos íntimos, les decía, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. En otras palabras, la levadura es algo vivo que una vez que entra a ti empieza a reproducirse. Y tenemos que tener cuidado que entendamos ciertos puntos importantes que están en la escritura. No es nuestro trabajo el estarnos juzgando. Dice la Biblia, eres inexcusable. Quien quiera que tú seas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. El capítulo 14 del libro de Romanos nos habla de no estar contendiendo sobre opiniones. Uno cree que se ha de hacer esto, el otro cree que se ha de hacer diferente. Uno hace caso de un día, el otro no hace. Y dice, para nuestro propio Señor estamos en pie o caemos. Y lo que habla es que somos diferentes, no todos vamos a pensar igual y no debemos caer en el error de estar queriendo enseñar algo que realmente no somos. El apóstol Pablo en la carta a los romanos le dice claramente, no hay justo ni aún uno. Y dice la escritura en Isaías que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Al final del día, si nosotros quitamos la gracia de Dios de todas las personas que están dentro de la iglesia, no hay nadie justificado, no hay nadie bueno lo suficiente, todos caemos en la misma categoría de sucios, de inmundos, de esos muertos en delitos y en pecados, aquellos que han sido destituidos de la gloria de Dios. Es la gracia, es la justicia de Dios encima de nosotros que nos hace justos delante de Dios. Entonces, cuando entendemos este principio, entendemos que no es mi papel estar comparándome, estar diciendo, y a este, ¿por qué lo dejan cantar? Y a este, ¿por qué lo dejan servir? Y a este, ¿por qué lo dejan hacer aquello? Y es un peligro que se infiltra dentro de la persona y viene a ser como una levadura. Jesús estaba en contra de los fariseos. Miramos capítulos enteros donde está hablando, ay de ti que juzgas, que haces esto, que quieres mostrar aquello, sepulcro blanqueado, generación de víboras, y comienza a decirles todo aquello que es hipocresía. Entonces, miramos también sobre el tema de la humildad de Jesús. La humildad
hablaba que nada tiene que ver con pobreza. La humildad es una actitud del corazón. Usted puede ser pobre, orgulloso, puede ser rico, humilde, o puede ser rico, orgulloso y pobre, humilde. Entonces, es importante que nosotros entendamos, miramos dónde nació Jesús, no tenía dónde recostar su cabeza, el tipo de gente con la que él se rodeaba, aquellos pescadores, aquellos cobradores de impuestos y la gente que lo miraba tenía un problema. Quitó la toalla del siervo y empezó a hacer la función de la, entre comillas, conocida posición más baja de ese hogar, que era el servidor. Y Jesús pone este ejemplo: el que quiera ser grande, aprenda a servir, sirva a los demás. Entonces, no importa qué título, qué negocio, qué trabajo o qué hayamos logrado en esta vida, nada debe hacernos creer que somos más que los demás. Cada uno de nosotros debemos pensar de sí mismo con cordura, dice la Escritura, y que no tengamos un concepto más alto que el que debemos tener. Al final del día, si estamos en una iglesia, si estamos todos redimidos, decía, todos hemos sido justificados delante de Dios, y como hijos de Dios, no mira a uno más especial que el otro. Somos la familia de Dios. Entonces, debemos aprender y practicar la humildad. Hablé sobre otro tema del enfoque que Jesús tenía. A veces hablaba de cómo se dice el dicho ese: a todo le tira y a nada le pega. De repente lo miras queriendo hacer algo y de repente lo miras queriendo hacer alguna otra cosa. Y como dicen, he's all over the place, está por todos lados. Y al final del día no hace mucho. Cuando miramos el ministerio de Jesús, mirábamos que su familia lo quería jalar para acá, querían llamarlo y él decía: yo estoy en los negocios de mi padre, mi familia es la que hace la voluntad de mi padre, para esto he venido, decía Jesús, y entendía claramente cuál era su propósito y se enfocó hasta terminar la misión, hasta estar en la cruz y decir: consumado es. It is finished. He terminado. Si nos preguntan a nosotros: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás terminando? Muchos de nosotros no sabemos. Ahorita no sé ni tengo idea. Entonces, como seguidores de Cristo, necesitamos definir bien cuál es la voluntad del Padre para nosotros y que podamos nosotros decir: para esto he venido. No sé, he venido para desarrollarme en la música, he venido para desarrollar jóvenes, he venido para desarrollar matrimonios, he venido para ayudar a ancianos, he venido, pero que entendamos para qué hemos venido y que el día que el Señor nos llame, que nosotros podamos decir: consumado es, como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona. Jesús vivió una vida de enfoque aquí en la tierra y la semana pasada concluí con estábamos por concluir con este tema sobre Jesús y la excelencia. No solamente hizo todo esto aquí en la tierra, lo hizo a la y se va o al aventón. Dice la Biblia que lo hizo con excelencia. Su sangre fue una sangre pura, una sangre que fue acepta delante de Dios. La Biblia nos habla sobre el primer Adán y nos habla sobre el postrer Adán. Nos habla sobre Adán y nos habla sobre Jesús. Adán desobedeció, Jesús obedeció. Y es importante a nosotros mirar el sacrificio perfecto en el libro de Hebreos. Dice que porque cuanto fue tentado en todo es poderoso para socorrernos, para ayudarnos. Él pasó la lucha, pasó la traición, recibió la crítica, pasó las hambres, los desvelos, los desprecios, los golpes, los insultos, el dolor. Y a pesar de todo, se mantuvo firme y se entregó como el sacrificio perfecto. Entonces, las cosas que nosotros hacemos para Dios, no podemos hacerlas al ahí se va, no podemos hacerlas al aventón. Cuando nosotros
honramos a Dios, no hagamos las cosas nada más por compromiso o de una manera nomás para que no digan. Hagamos las cosas con excelencia. Al nosotros empezar a mirar todas estas cosas, es importante. Decía, esta es la vida, este es el ministerio de Jesús. Al yo ser como Jesús, eso es entonces lo que me da a mí el nombre y el título de cristiano, seguidor de Cristo. Él es un discípulo genuino de Jesús. Leer los evangelios nos ayuda a nosotros conocer más de Jesús. Entonces, yo te digo en esta hora, lee los evangelios, empápate de la palabra, sé más como Él. Eso es lo que significa ser un cristiano, ser más y más como Jesús. Entonces, decía, miramos 6 diferentes puntos de cosas que practicaba Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Yo debo procurar practicar estas cosas y ser más como Jesús. Esto me lleva a este segundo punto. Y el segundo punto quiero hablar de lo que nos dice Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 20. La Biblia, el apóstol Pablo hablando, el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Si usted está ahí en casa puede decir, soy embajador. Esto lo decían los apóstoles. Somos embajadores. Y yo puedo decir en esta hora, yo he sido llamado a ser un embajador. Ahora, ¿qué es un embajador? Cuando miramos nosotros, si usted va a Guatemala o si usted va a otro país, se va a dar cuenta que Estados Unidos tiene una embajada en Guatemala o en algunos otros países. Y lo que es una extensión de Estados Unidos en Guatemala. Si hay un ciudadano americano o estadounidense, él puede llegar a esa embajada y esa es una extensión de Estados Unidos. Cuando nosotros entendemos este concepto, al nosotros mirar el libro de Hebreos, los héroes de la fe, ellos entendían que eran de otra patria. El apóstol Pablo decía que nuestra ciudadanía está en los cielos. Jesús decía, yo no soy de este mundo, yo he venido de arriba. En otras palabras, yo soy ciudadano del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Padre, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Entonces, al nosotros mirar, cuando nosotros hemos sido llamados al reino, recuerda al principio, le decía, no nomás es repite conmigo, no nomás es di esto. Jesús dice, espérame tantito, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser mi seguidor, hay ciertos requisitos. Entonces, cuando nosotros vamos cumpliendo estos requisitos, entendemos lo que conlleva el realmente seguir a Jesús. Pablo decía, nosotros llegamos a ser embajadores. En otras palabras, venimos a ser una extensión del reino. La embajada de Estados Unidos en Guatemala es una extensión de Estados Unidos en otro país. Ahora, tú como embajador, yo como embajador, debo ser una extensión del cielo aquí en la tierra. En otras palabras, cuando la gente se acerca a uno, debe acercarse a la embajada o a la extensión del reino de los cielos. Y nos dice la escritura lo siguiente, el capítulo 5 de Segunda de Corintios, el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Decía, entendiendo la función de una embajada. La iglesia debe ser una embajada del reino, una embajada del cielo. Tú y yo debemos ser embajadores, representantes del cielo, representantes
del reino de Dios. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Corintios, cuando nos habla la Biblia sobre cómo somos miembros los unos de los otros, el libro de Efesios presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Al nosotros mirar la oración del apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, verso 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Ahora quiero que vayamos poniendo algunas cosas en perspectiva y las entendamos completamente. Somos una extensión del reino. Cuando la gente mira a un cristiano, no debe mirar al fulano peleonero que conocieron en la calle. No deben mirar al envidioso que conocieron en el mundo. No deben mirar al chismoso que lo conocían anterior, etcétera, al que se vengaba de la injusticia. Ellos necesitan ver una extensión del reino de los cielos, es un embajador. Entonces decía, entendiendo esto, si él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, lo he dicho muchas maneras, lo que mueve la mano, lo que mueve al cuerpo es la cabeza. Cuando la iglesia se mueve aquí en la tierra, no debe mirar el movimiento del hombre, debe mirar el movimiento del reino, de la cabeza de Cristo Jesús. Entonces, nuestra expresión, nuestra forma de conducirnos aquí debe ser en base a lo que la cabeza está haciendo y lo que la cabeza está dirigiendo al cuerpo a hacer. Decía, Corintios nos habla de cómo somos el cuerpo de Cristo. Si no me equivoco, el capítulo 12, Efesios nos habla de cómo Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Cuando miramos, por ejemplo, el capítulo 13 del libro de Juan, Juan capítulo 13, nos dice la escritura en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ok, entonces debe haber una distinción. Cuando dice en esto conocerán que son mis discípulos, está implicando que hay en algunas personas que no se puede distinguir ni se puede conocer si son o no son discípulos genuinos de Jesús. En esto van a darse cuenta. El embajada, cuando usted entra a la embajada, usted dice, wow, esto es algo diferente. Aunque está en otro país, yo siento como que ando en Estados Unidos. Cuando miramos la actitud del cuerpo es una reacción directa de lo que es la cabeza. Ahora, Jesús dice, en esto va a conocer la gente que ustedes son mis discípulos. Entonces, quiero que entendamos y no perdamos esto. Hay ciertas actitudes que dan a conocer a Jesús. Es todo lo que he estado hablando esta semana, cuando entendemos la vida y el ministerio de Jesús, el carácter, la humildad. Todas estas cosas, al nosotros practicarlas, no nos dan a conocer a nosotros, dan a conocer a Jesús. Entonces, Juan capítulo 13, verso 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto la gente se va a dar cuenta que ustedes son mis seguidores, son mis alumnos, son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos con los otros. Note bien, cuando se aman los unos a los otros y que la gente mire ese amor entre ustedes, la gente va a decir, ese es discípulo de Jesús. Ese es un seguidor de Jesús. A pesar de sus diferencias, a pesar de sus desacuerdos,
a pesar de que quizás no comparten las mismas ideologías, pero se aman, se respetan. La gente entonces va a mirar que son seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Bueno, pues no te juntes con él porque él tiene otra doctrina, él tiene otra interpretación. Eh, He sido informado, decía el apóstol Pablo, que la iglesia está dividida. Unos dicen soy de Pedro, otros son de Pablo, otros de Apolos y otros son de Jesucristo. La iglesia dividida en 4 partidos. Entonces, Jesús dice, en esto se va a dar cuenta la gente que ustedes son mis discípulos, mis seguidores, que ustedes realmente son cristianos. ¿Cómo? En que se aman los unos a los otros. Entonces, es importante que nosotros entendamos, as Christians, como cristianos, tenemos una responsabilidad grande en nuestros hombros. No nos representamos a nosotros mismos, no nos representamos solos, estamos representando a Jesús. Tenga cuidado de tener una calcamonía ahí que diga Cristo te ama y ande como loco ahí pitándole a la gente para que se haga a un lado porque ahí viene un hijo de Dios. Tenga cuidado con el pececito ese detrás de su carro. Si anda cortando línea ahí para meterse antes. Entonces, es importante, decía, no nos representamos a nosotros mismos. Somos cristianos, somos embajadores del reino. Somos el cuerpo de Cristo. Y la forma en la que el mundo va a mirar a Jesús, escúcheme bien, no va a ser con la multiplicación de los panes y los peces. No va a ser en la forma en la que miraron en el tiempo del Nuevo Testamento. Va a ser a través de ti y a través de mí. Va a ser a través de la iglesia. En nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestra forma de hablar, es como la gente va a mirar a Jesús. Responsabilidad enorme y grande que tenemos delante de nosotros. Ahora le doy este consejo: sea usted más rápido para mostrar que para decir que usted es un cristiano. Una vez más, sea usted más rápido para mostrar que es un cristiano que andar diciendo que es cristiano. Que sus hechos hablen más que sus palabras. Que entendamos que la forma en la que yo me relaciono con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los parientes y con la familia, con los hermanos en la iglesia, habla mucho más que el hecho de yo solamente decir soy cristiano, yo soy cristiano. Amén. Y esto me lleva a este tercer y último punto. La Biblia nos habla de correr con paciencia la carrera. Hebreos el capítulo 12. Hebreos el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Tercer punto, corramos con paciencia la carrera. El versículo 1 del capítulo 12 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es una conclusión del capítulo 11 donde la Biblia nos habla de los héroes de la fe. Gente que alcanzó y logró cosas grandes para el avance del reino de Dios, para la preparación del reino de Dios, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Dice la Escritura: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, dice la Escritura, con paciencia la carrera que tenemos por delante. A nosotros leer los relatos antiguos
Hemos de entender que en la antigüedad se conocía mucho el deporte. Habían coliseos, lugares que encontraban donde ellos miraban cierto atletismo. Por ejemplo, el libro de Corintios, el apóstol Pablo habla sobre la lucha. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, unos para ganar una corona, y está hablando de ciertos premios. Aquí está hablando de la forma en la que se lleva a cabo una carrera. Para correr hay que despojarnos, hay que usar ropa, hay que usar tenis ligeros para poder llegar. Pero cuando hablamos del caminar en el cristianismo, hemos de entender que existen dos tipos de carreras en el deporte. Está la carrera de velocidad y de resistencia. En otras palabras, nada más suena ahí el balazo y vamos a salir corriendo con todo. Y está también esa carrera que es de larga distancia. Dos tipos de carrera. Uno, la velocidad y resistencia, y está la carrera de larga distancia. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo definiría la vida cristiana? Yo lo definiría como una carrera de larga distancia. No es de velocidad y resistencia. ¿Cuántas veces me ha tocado mirar a personas emocionadas, emocionales, que de repente están haciendo cosas para Dios y entran con todo? Y de repente los miras y dices, ¿qué le pasó? Decía mi padre que parecen los cohetes de 4 de julio y empiezan y bonitos, una chispadera por todos lados y colores y a lo último nada más queda el humo. Y la vida cristiana, nosotros hemos de entender, no es una carrera de velocidad, resistencia, es una carrera de larga distancia. Y la Biblia nos enseña y nos dice que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia. Note lo que dice, corramos con paciencia. No sé si a usted le ha tocado correr, pero a mí sí me ha tocado correr y me ha tocado caerme también. Recuerdo creo el año antepasado o hace unos 2 años pasado, nos tocó correr los 5 kilómetros. Y recuerdo que iba corriendo ahí y decía, ya más o menos sé hasta dónde llega el kilómetro número 5. Y en inglés le llaman, you gotta pace yourself. Tienes que saber trotar y tienes que saber calcular hasta dónde tu cuerpo va a dar. Yo me acuerdo que empezaba así tranquilito y ya casi llegando a la mitad, quise bajar una banqueta y salí volando ahí. Mis dos manos tentaron el cemento y brinqué como resorte. Me regresé y como si nadie miró, iban 2 personas atrás de mí y yo sé que se rieron con todas las ganas. Pero mire, pasa algo en el caminar cristiano, que es una carrera, decía, de larga distancia. Cuando la Biblia nos habla de la paciencia, la palabra paciencia, si usted la ve originalmente, viene de la palabra paciente. Y cuando hablamos del paciente, es alguien que está en un lugar donde está recibiendo un tratamiento, donde quizás está enfermo, quizás está el doctor trabajando en algo. Y en el proceso y en el caminar cristiano, nosotros hemos de entender, no hay mucho agradable de estar nosotros constantemente agitándonos, constantemente recibiendo tratamientos, siendo procesados. Y la vida cristiana, nosotros debemos entender, no es algo que nada más arrancamos, es algo que debemos mantener. Vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y cuando miramos, decía sobre esta palabra paciencia,
Entendemos lo que son procesos, lo que son cambios, lo que es una transformación. Romanos nos habla de lo que es una metamorfosis. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de parecer. Y en el proceso, en este caminar, en esta vida, Dios me va cambiando, me va moldeando, me va transformando. Pero yo lo debo hacer de una manera paciente, no pasiva, sino paciente, permitiendo que Dios comience a quebrar, a quitar, remover todo aquello que estorba y yo pueda entonces así llegar a la meta. Muy importante, decía, al mirar nosotros la vida y el ministerio de Jesús, es importante que nosotros lo entendamos. Es bien clara la escritura. Siempre me ha fascinado las palabras de Job. Cuando Job está hablando y pasando el proceso de luchas, de pruebas, está pasando este proceso con Dios. Y Dios hablando con él, Job hablando con Dios, Job le dice a Dios, no hay árbitro entre tú y yo. En otras palabras, no hay nadie entre medio que pueda regular las cosas. La incomodidad de Job era esta: tú no me entiendes a mí porque no eres hombre. O sea, no sabes lo que se siente sufrir en esta carne y en este hueso. Y yo no te entiendo a ti porque yo no soy Dios. Yo no soy omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y curiosamente, Dios contesta esta petición de Job. Y el árbitro entre Dios y el hombre es Jesús. Dios se hizo hombre, vino y habitó entre nosotros. Y si alguien nos entiende perfectamente es Jesús. Por cuanto fue tentado en todo, es poderoso para socorrernos. Y cuando miramos nosotros estos relatos y entendemos, decía, en los evangelios podemos mirar la invitación. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cansados, y yo los voy a hacer descansar. Para esto he venido al mundo, para salvar lo que se había perdido. Jesús ha venido al mundo porque quiere restaurar nuestra relación con el Padre. Y hace una invitación a todos. Vengan, 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 vengan. Vayan con los cojos, los mancos, los ciegos. Fórcelos a entrar para que se llene mi casa. Jesús desea que nosotros nos acerquemos. Nos hace la invitación, pero también pone una condición. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y los requisitos, y lo mirábamos al principio en el libro de Lucas. No puedes amar a tu hermana, a tu mamá, a tu trabajo, tu carro, tu material. No puedes tener a nadie en primer lugar. Dice Jesús, yo tengo que ser el primero. Porque cuando Jesús está en segundo término, en segundo lugar, las cosas no funcionan. A veces nosotros creemos que podemos arreglar las cosas, pero no funcionan. Es cuando aprendemos a poner a Dios en primer lugar, que entonces yo sé administrar ese carro, que yo sé administrar mi matrimonio, que yo sé administrar mis finanzas, mis hijos. Pero necesita estar Dios en primer lugar. Y necesito aprender a cargar mi cruz. Necesito aprender a cargar mi cruz. Hace unos meses pasó a estar con el señor Ravi Zachariah, un hombre que sirvió a Dios toda su vida, un apologeta, un hombre
de ejemplo. Billy Graham y Ravi Zachariah muere de cáncer. Y al final del día estamos en un mundo caído. Y Jesús no nos hizo una promesa falsa. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. En otras palabras, la cruz se va a poner pesada aquí. Pero no importa qué es lo que tú pases, qué es lo que tú enfrentes. Necesitas tomar tu cruz y seguirme. Es one of the requirements, es uno de los requisitos. Toma tu cruz y sígueme. Ponme en primer lugar, toma tu cruz y sígueme. Cristiano, escúcheme bien, hermano, hermana, persona que me escuchas. Quizás muchos decimos serlo, quizás muchos podemos profesarlo. Pero el cristiano es aquel que imita los pasos del maestro, que trata con todo su corazón ser como Jesús. Es ese que dice, levanta la mano y dice, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero ponerte a ti antes que a mi trabajo. Yo quiero ponerte a ti primero antes que mi matrimonio. Yo quiero ponerte a ti primero antes que mis amigos. Quiero ponerte a ti primero antes que mis planes. Y Jesús, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que enfrente. Yo he decidido seguirte y no vuelvo atrás. Yo he decidido seguirte. Y aunque mis finanzas cambien, aunque mi circunstancia cambie, aunque vengan problemas, aunque venga enfermedad, aunque las cosas no se hagan como yo quiero, yo tomo la decisión de seguir. El Señor Jesús te dice, bienvenido, bienvenido alumno, bienvenido a mi escuela de discípulos, a mi escuela de aprendices. Tenemos una responsabilidad en nuestros hombros de ser embajadores, ser representantes. La única forma que el mundo va a ver a Jesús va a ser a través de ti y va a ser a través de mí, va a ser a través de nuestra habilidad de imitar, de nuestra pasión de imitar los pasos del Maestro, los pasos del Señor Jesucristo. Padre, en esta hora nos hemos tomado una semana, Dios, para compartir y hablar sobre tu vida y el ministerio tuyo aquí en la tierra. Sabemos, Dios, que hay una lucha constante entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos mientras estamos en esta tierra. A ser personas que nos esforzamos por ser más y más como tú. Que podamos nosotros, Señor, día tras día aspirar a ser más como tú, Jesús. Que nuestra pasión sea estar en comunión con el Padre. Que podamos hacer estos ejercicios espirituales de ayunar, Dios. Señor, si hemos adquirido un carácter que no te agrada, ayúdanos a que procuremos día con día ser más y más como tú, Jesús. Que nuestro carácter, nuestra personalidad sea más y más como la tuya, Dios. Que podamos aprender a ir la extra milla. Que podamos aprender a callar cuando tenemos que callar. Que podamos aprender a airarnos cuando sea necesario. Que tengamos esa compasión que tenías tú por el necesitado, por el hambriento, por la viuda, por el enfermo, por el endemoniado. Ayúdanos a ser embajadores fieles. Ayúdanos a movernos de acuerdo a como tú quieres y deseas que nos movamos. Queremos ser más y más como tú. Señor, este mundo te necesita a ti.
Este mundo necesita más de ti. Pero ayúdanos a entendernos, Dios, que nosotros somos tu cuerpo. Somos la extensión de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta hora el Señor te hace una invitación, así como se la hizo a aquellas personas que le seguían. Y quizás tú tienes tiempo siguiendo a Jesús o quizás apenas lo escuchas ahora. Y Jesús te dice lo mismo en esta hora. Aprende a ponerme en primer lugar. Carga tu cruz y sígueme. La Biblia nos dice que si nosotros reconocemos que somos pecadores, si nosotros ponemos nuestra fe en la forma en la que Él murió y murió no porque era culpable, sino porque estaba pagando por nuestros pecados. Si nosotros lo reconocemos como el Señor y el director de nuestra vida, la Biblia nos habla de esa salvación y ese regalo que Dios desea para cada uno de nosotros. Quiero invitarte en esta hora, mientras escuchas, que reconozcas tu necesidad de Jesús, que reconozcas tu necesidad de un Salvador, que reconozcas tu pecado y la necesidad que tienes de ser limpio, que pongas tu fe, que escudriñes la palabra y te des cuenta que tanto Jesús te ama. Y en tu tiempo puedas tú decirle al Señor, perdóname, y también puedas decirle gracias por haber muerto por mí para pagar la pena de mi pecado. Padre, yo te pido por cada persona que nos escucha, Dios, quizás ahorita o quizás quienes se van a conectar después. Dios, has preparado todo para otorgarnos esa vida eterna, Dios. Ayúdale, Señor, a cada una de estas personas que escucha tu palabra, a que puedan acercarse a ti, que puedan aceptar el sacrificio que has hecho para salvarnos. Espíritu Santo, guíales a toda verdad y a toda justicia. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. La vida y el ministerio de Jesús. Sigamos leyendo los evangelios, sigamos aprendiendo. Y les recuerdo, la única forma en la que el mundo va a conocer la luz, va a conocer a Jesús, es a través de ti y es a través de mí. Esforcémonos por imitar los pasos del Maestro. Que el Señor les bendiga, cuídese mucho y lo esperamos el próximo domingo. Bendiciones.